uno de los primeros astrónomos allá en 1620 más o menos, y cuando ya estaba viejito le preguntaron a Galileo Galilei qué edad tenía. Entonces le dijeron, ¿qué edad tienes? Y él contestó, no me preguntes eso, pregúntame cuántos años me quedan. Entonces, cuando te dicen, ¿qué edad tienes? Esos años ya están atrás, ya no los volvemos a recuperar. Es como el dinero que nos gastamos, ¿verdad? No lo volvemos a recuperar. Entonces ya no tenemos esos años del pasado. Ahora, ¿cuántos años nos quedan por delante? Esa es la edad que tenemos. La edad que tenemos hacia adelante. Y no sabemos, ¿verdad?, cuántos de nosotros en esta noche, mañana, pasado, en un mes, en 6 meses, Dios nos llama a casa. No sabemos. Entonces, la edad que tenemos es la que nos queda hacia adelante. Y es la realidad de nuestra vida. Abran sus Biblias en el capítulo 1 del Génesis y vamos a comenzar analizando desde el principio de este maravilloso libro que es la Biblia, capítulo 1 del Génesis, qué es el matrimonio y qué somos nosotros. Porque quiero decirte que la persona que tienes a tu lado, a tu derecha o a tu izquierda, es un marciano, una extraterrestre. El hombre y la mujer son dos entidades completamente diferentes, tanto física como mental, como espiritualmente también. Aunque somos uno en Cristo, piensan diferente que nosotros las mujeres, son más detallistas, más aprensivas, más delicadas mentalmente, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo no ven el mundo, ni los negocios, ni los hijos, como lo vemos nosotros los hombres. Entonces, ahí está el conflicto precisamente en que nos casamos con una persona que es completamente diferente, piensa diferente a nosotros, y es una lucha en la que tenemos que ir acoplándonos y entendiéndonos el uno con el otro para poder sobrellevar el matrimonio. Y el error tan tremendo es, ¿verdad?, hacer que mi esposa piense como yo y tiene que hacer como yo y hacerla como yo soy, o al contrario, cuando hay un matriarcado, el hombre es débil, ella es fuerte, ella es líder, y los hijos comienzan a trastabillar y a crecer inseguros precisamente porque no se entiende cuáles son las funciones de cada quien y qué es el matrimonio y cómo debe de funcionar. Entonces, esto es absolutamente lógico y tenemos que comprenderlo para que podamos primero entender que realmente el matrimonio es una unidad entre un hombre y una mujer. Dios no le trajo a Adán a Jorge, ni le trajo a Pancho. Dios le trajo a Eva. Entonces, hace poco, ¿verdad?, teníamos una consulta acerca de, no sé cuántos de ustedes sepan ya, pero la ciudad de Tel Aviv en Israel ha sido declarada hace 5 días la capital de los gays en el mundo. Esto estaba antes en Madrid, España, y ya se cambió a Tel Aviv. Entonces, ahorita en la televisión, en los noticieros, pues tenemos invitaciones, personas que nos interrogan, porque hay una confusión impresionante en el mundo acerca de esto. Y una vez un grupo de personas me dijeron, es que ustedes los religiosos y la Biblia, y les dije, mira, vamos a hacer a un lado este libro que se llama la Biblia y vamos a apelar a la misma naturaleza. Es que usted no me puede criticar, me dijo una persona que creía que era mujer y era hombre, porque yo siento que no soy hombre, soy mujer. Entonces usted no tiene ninguna autoridad, así me dijo, para poder quitar mis pensamientos ni lo que yo creo. Le dije, tienes toda la razón, la autoridad la tiene tu biología. El hombre tiene un cromosoma Y que la mujer no tiene. Cuando mi papá tuvo relaciones con mi mamá, el hombre tiene cromosomas XY y la mujer tiene cromosomas sexuales XX. La mujer no tiene el cromosoma Y. Entonces, los que somos hombres en esta tarde es porque cuando tu papá se relacionó con tu mamá, fue el cromosoma Y el que fertilizó el óvulo de tu mamá. Y por eso nacimos varones. Y ustedes, las que son mujeres, cuando tu papá tuvo relaciones con tu mamá, fue el cromosoma X de tu papá
el que fertilizó el cromosoma X de tu mamá y naciste mujer. Entonces, biológicamente, le dije a esta persona, hazte un examen de ADN y si te dice que tienes el cromosoma Y, eres varón, eres macho camacho. Y si tú dices aquí en tu mente que no lo eres, entonces hay una disfunción, una discrepancia en que tienes algún tornillo flojo aquí. Porque tu biología, ya no tengamos la Biblia, tu misma biología y las leyes de la naturaleza te están diciendo quién eres. Entonces es una lucha mental contra el cuerpo, contra la biología con la cual Dios nos creó, porque estos pensamientos, sabemos, son trastornados por Satanás. Y hay poderes espirituales, la Biblia nos revela, que están continuamente tratando de robarnos nuestra identidad. Y esa es la lucha espiritual en la que se encuentra el mundo actualmente. Están activísimos los poderes de las tinieblas tratando de abortar el programa que Dios tiene para el hombre y el programa que Dios tiene para las mujeres. Y tratar de convencernos que no somos lo que nacimos. Entonces está tratando de justificarse, de defenderse. Y quiero decirles también que no hay un solo gen en la genética que demuestre que alguien nazca homosexual. No hay un solo gen, es la mentira más grande que existe en el mundo de la medicina y de la genética. Entonces nadie nace así. Qué desgracia, ¿verdad?, que el Papa Francisco hace algunas semanas le dijo a un grupo de personas que así habían nacido y que no había problema, que Dios los aceptaba y que se casaran de esta manera. ¡Qué terrible! Antier también el Papa Francisco acaba de declarar que todos los que vayan a una reunión ahora la semana que entra en el Vaticano se les reducen 5,000 años de purgatorio. Y que las personas ahora que están casadas o los curas que están casados pueden ser sacerdotes ya también. Hay una revolución tremenda en el mundo religioso, en el mundo económico, en el mundo político, ni se diga, y en el mundo espiritual también. Y Jesús dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Tenemos una luz, tenemos un mapa, tenemos un manual, no estamos en tinieblas. Y quiero decirles, damas y caballeros y santos que nos acompañan, que esta es la hora de la iglesia. Este es el momento en el que el mundo nunca se había encontrado tan confundido, religiosa, política, científica y económicamente. Jamás en la historia se habían convergido tantos problemas de ideologías, comunismo, nazismo, fascismo, democracias, etcétera, etcétera, como en el mundo en que vivimos. Y están como locos por todos lados, preguntando quién tiene la verdad, ¿será mentira? Ahorita en México hay una lucha increíble, como ustedes lo saben, ahora son las elecciones el mes que entra, y uno de los candidatos, ¿verdad?, que más o menos era el que aparentaba ser el más preparado, etcétera, etcétera, que no era tu padrino el Peje, acaba de declarar, ¿verdad?, el del PAN, que él está a favor de los matrimonios gay. Entonces ya no hay una conciencia moral en ningún candidato, ya no sabemos a quién irle, será melón, será sandía, como dice el dicho, ¿verdad? Será la del otro día. Y pasó lo mismo que en Estados Unidos. Nunca había habido elecciones en Estados Unidos como estas últimas elecciones. Jamás en la historia, donde los dos candidatos que se postularon principales no daban mucho que desear. Es un mundo confundido, es un mundo loco en el que nos encontramos, en que ya no sabes por quién votar, quién tiene la razón, quién va a ser bueno, pero el mundo sigue esperando Mesías. Personas que les prometan: vamos a tener más dinero, los pobres ya no van a ser pobres, etcétera, etcétera, y es el perfil psicológico de todos los futuros dictadores. Y el mundo sigue sin entender que la historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. Bueno, en el libro del Génesis, la palabra Génesis en el hebreo, a los que les interese, la palabra hebrea Bereshit, con B de burro, Bereshit, y significa orígenes. Entonces, el libro del Génesis es el libro de los orígenes. La ciencia nunca, jamás nos podrá decir de dónde venimos.
cómo comenzó el mundo. Cuando Charles Darwin postuló la teoría de la evolución, él simplemente dijo o trató de filosofar acerca de cómo había evolucionado el ser humano, pero jamás él se metió con el origen de la vida. Nunca jamás la ciencia podrá contestar el origen de la vida. Entonces, cuando venimos al Génesis, Dios nos deja este documento impresionante que ha demostrado ser muchísimo más real, apegado a la ciencia del siglo XXI que las postulaciones pseudocientíficas del siglo XX. En el siglo XX, todos ustedes que tienen una carrera y que fueron a alguna profesión como abogados, astrofísicos, matemáticos, ingenieros, etcétera, etcétera, nos enseñaron de que el mundo había comenzado con una explosión, el Big Bang o la gran explosión, y que venimos de Chita, que venimos de los changos, que los dinosaurios se convirtieron en camellos, los camellos en rinocerontes, los cocodrilos en rinocerontes, las ballenas en tiburones. Y cuando se descubre el ADN en 1954 por los doctores Watson y el doctor Crick, comienza la teoría de la evolución a ser barrida genética, biológica y físicamente. Y entramos al siglo XXI, la época del internet, del iPad, de los celulares, de la tecnología impresionante que estamos viviendo, y comienza a decir la gente: oye, pero ahora mis maestros me enseñaron de que el mundo había comenzado así, de que éramos el origen de los animales, y ahora ¿qué hacemos? Se equivocó la ciencia. Entonces no era científico lo que se enseñó, eran hipótesis, eran filosofías, eran cosas, verdades especulativas. Entonces, mientras más avanza el mundo, más nos damos cuenta que la única verdad absoluta se encuentra en este libro que se llama la Biblia. Han pasado cerca de 2500 años desde que este libro fue impreso en la imprenta de Gutenberg, porque es el primer libro que fue impreso, el libro más traducido a más dialectos y a más lenguajes, y encontramos que en estos últimos 2000 años no hay absolutamente ninguna revelación o información o data de la Biblia que pueda decir es que se descubrió que esto estaba equivocado. Hace un año los astrónomos en los libros que, de acuerdo cuando yo estaba en la escuela, en la preparatoria, aparecían en los libros de astronomía Plutón como un planeta, y hace como 4 o 5 meses salió en el National Geographic que ahora los astrónomos no consideran a Plutón como un planeta, porque no llena las características de los que han descubierto ahora para que sea un planeta. Entonces, lo que era verdad hace 20, 30 años de edad, ahora ya no es verdad. Nos damos cuenta que no hay verdades absolutas científicamente más que las leyes cósmicas que Dios estableció. Entonces, venimos a la Biblia y encontramos en la Biblia el origen científico del universo, comprobado por la primera y la segunda ley de la termodinámica, comprobado por las leyes de la genética, comprobado por las leyes de la biología, como lo vamos a corroborar, para darnos cuenta que estamos ante un documento verídico e inerrante, irrefutable, y que destruye cualquier sistema de filosofía y de pensamiento humano, la palabra de Dios. Y el libro más ignorado y más controvertido que existe, y el más atacado también, precisamente porque es el único libro de los billones de volúmenes de literatura que existen en las bibliotecas que contiene verdades absolutas. El único libro que contiene verdades absolutas. Dice Génesis 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, o sea, gobierne, ejerza dominio en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí radica la fuente y la base de la dignidad humana. El cristianismo es el único sistema de pensamiento que revolucionó el occidente. La cultura comenzó en el occidente, la ciencia comenzó en el occidente, no en el Asia,
ni en el Medio Oriente. Atenas y Jerusalén son las bases de la cultura, del renacimiento, del arte, de la literatura y de todo lo que existe. Cuando en 1948 se estableció los derechos humanos por las Naciones Unidas, la Declaración de Derechos Humanos se basó precisamente en que el ser humano es un ser que necesita vida, libertad y derecho a la propiedad. Y cuando vino la revolución comunista en 1950, con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con el famoso comunismo que comenzó a fundar Marx y Engels, y después Lenin lo llevó a cabo con la revolución en 1917, y que culminó cuando Gorbachev en 1991 declara que el comunismo fue una ideología que fracasó en el mundo. Entonces se pervirtió los derechos humanos. Y en 1961 llega un hombre barbón, Fidel Castro, da un golpe de estado al dictador Batista en Cuba y comienza él a encerrar a toda la gente de Cuba a que no salgan, cuando es el principio elemental de la libertad del ser humano. El hombre tiene que ser libre para viajar a donde te dé la gana. Tú tienes derecho a vivir y tienes derecho a tener una propiedad privada. Eso de expropiar las propiedades y las cosas que existen y robárselas, que porque los ricos tienen más para hacer a los pobres, es un robo disfrazado, que es lo que realmente es lo que es el comunismo. Entonces, el fundamento de toda sociedad se encuentra en la Biblia. Somos seres creados, no somos descendientes de los animales. Como le dije yo a un maestro de escuela una vez, usted no se atreva a seguirle diciendo a sus estudiantes que venimos de los animales, porque si se portan como changos los estudiantes, no los critique entonces. Tenemos una dignidad, somos agentes morales, responsables de nuestras acciones. Y vamos a dar cuenta cuando tú mueras, te lo creas o no lo creas, te burles o no te burles, Jesucristo el Hijo de Dios bajó hace 2000 años a morir en una cruz y a revelarnos que íbamos a resucitar, que íbamos de paso, que somos completamente peregrinos, extranjeros en un planeta que está controlado por los poderes del maligno. Estamos en un territorio ocupado por el enemigo. Y viene Jesús a sentarse en Jerusalén y a establecer su reino milenial con la iglesia. Entonces, el fruto de la dignidad que nosotros tenemos es la declaración de Dios. Somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Y esto significa que tu esposa es un espíritu y tú eres un espíritu. Ese espíritu de esposa está en un cuerpo de mujer y tu espíritu está en un cuerpo de hombre. Pero los dos somos seres espirituales. Y ahí radica la dignidad y la grandeza que Dios nos ha dado. Somos espíritus. Por eso Freud, el doctor Sigmund Freud, se equivocó cuando atribuyó al ser humano todos sus problemas a la psique o a la mente. El ser humano trasciende la psique, somos más que el alma, tenemos un espíritu. Y no hay ningún libro que nos revele que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y que tenemos dignidad y somos más que los animales, porque los animales no tienen conciencia de un Dios. Jamás verás un grupo de conejos adorando y diciendo santo, santo, santo. Ni tampoco a Chita, ni a los orangutanes, ni a los gorilas tampoco. Muy bien, vayamos ahora al capítulo 2 y veamos en el versículo 7 el detalle que se nos ofrece en el capítulo 2 acerca de cómo fue esta formación física del ser humano y espiritual. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra e hizo esto. Le infundió Dios, le sopló Dios en su nariz alientos, en el original, si lo quieres apuntar, es en el original alientos de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios forma del polvo de la tierra, esto es increíble, al primer ser humano, al varón. Y es increíble que la ciencia corrobore que los 19 elementos químicos que forman la tierra,
Flúor, hierro, oxígeno, fósforo, magnesio, selenio, etcétera, etcétera, son los 19 elementos químicos que tiene el cuerpo humano. Y los 4 gases que la Tierra tiene, carbono, oxígeno, nitrógeno, son los 4 gases que forman el cuerpo humano. Esto fue escrito antes de que se descubrieran los elementos químicos. Ahora, si Dios nos formó de la tierra, es lógico que de la tierra provengan, ¿qué cosa? Nuestra comida. No el Red Bull, ni el Monster, ni todas las bebidas enlatadas que hay que son cancerígenas, porque están hechas de metal. Y todo lo que se conserva en metal es cancerígeno. Nunca beban nada en lata. No importa que diga Corona Extra. Aunque la cerveza de vez en cuando es sabrosa con una buena birria, ¿verdad? Pero nada en lata. Entonces, ahora vemos nosotros en los últimos, sobre todo en los últimos 30, 40 años, cómo la producción de alimentos está completamente saturada de químicos. Y ahora te ofrecen bebidas y las analizas. ¿Qué energetizantes? ¿Qué tienen de energetizantes? Nada, puras cosas químicas. Si mi cuerpo fue hecho de la tierra, entonces necesito beber jugos de las frutas naturales, hierbas, ensaladas, cosas verdes para que mi cuerpo pueda funcionar. Entonces hay una intoxicación impresionante y regresan los nutriólogos, pues que el huevo es malo, que la leche es mala, que el plátano es malo porque tiene mucho azúcar, etcétera, etcétera. Y comenzamos a ver una discusión impresionante donde ninguno se pone de acuerdo, más que la única verdad es la siguiente: todos somos diferentes anatómicamente para funcionar. Todos somos diferentes. Yo, por ejemplo, desde niño soy lechero. Y todos los días me tomo con non-fat free leche, ¿verdad? Que no tenga azúcar, la leche deslactosada. Mi licuado con plátanos, le pongo nueces, le pongo avena, le pongo blueberries, etcétera, etcétera. Diario mi licuado, tengo años tomando eso. Mi cloruro de magnesio, la omega 3, etcétera, etcétera. Comer más salmón, más vegetales, muchísima agua. Necesitamos 2 litros mínimos de agua. ¿Cuántos te bebes tú? No me digas. Pues yo tomo jugo de naranja, peor si es americano, porque aquí todos los jugos tienen azúcar. No hay como en México agua de horchata, agua de sandía, agua de melón, agua de guanábana, que son frutos directamente de los árboles. Aquí todo está industrializado y es dificilísimo, ¿verdad?, poder beber así. Pero vemos nosotros que el trasfondo de todo esto es la Biblia. Dios nos formó el polvo de la tierra. Y ahora las medicinas, ¿dónde se encuentran? Tú tomas una medicina y te estás tomando químicos. Por ejemplo, ya descubrieron que toda la radiación que las personas que tienen cáncer y todas las cosas que les dan destruyen el sistema inmunológico, y que ahora se están curando los cánceres con personas que comen y que beben adecuadamente. Y están inyectando ahora células madres a los cancerosos para poder destruir las células cancerígenas. Y hay una lucha impresionante ahorita en la investigación del cáncer para poder descubrir eso, que estamos enfermos, estamos intoxicados por tanta cochinada y comida que no sirve para nada. Y la Biblia nos muestra claramente cuál es nuestro alimento. Somos creados de la tierra. Entonces tiene que estar de la tierra, en los árboles, en las raíces, nuestra alimentación. Es lógico, es lo más lógico que puede existir. Ahora, lo más interesante es esto: ya que Adán estaba formado y Dios forma el cuerpo de la tierra con los 19 elementos químicos y los gases que tiene la tierra, Dios sopla dentro del ser humano algo que no sopló dentro de ningún animal. Y dentro de nosotros, la Biblia es el único libro que nos dice qué somos. Y si lo quieres apuntar, hazlo. Somos un espíritu. Tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Tenemos que comenzar por saber quiénes somos. Quiero conocer a mi esposa y no sé ni quién soy yo, ni cómo funciono. Entonces vamos a comenzar a ver cómo funcionamos nosotros para poder entendernos más, y vamos a acabar con lo del matrimonio y el divorcio también, porque hay los divorcios. Vuelvo a repetir,
Todo, la raíz es la ignorancia de la Biblia. Entonces, somos un espíritu. El espíritu es la parte a través de la cual conocemos, adoramos y servimos a Dios. Es la parte a través de la cual conocemos, adoramos y servimos a Dios, porque Dios es espíritu. Juan 4:24, Dios es espíritu. El alma es la mente, es la psique, y es el asiento de la voluntad, los sentimientos, las emociones, el intelecto. Ese es el alma, o lo que le llamamos el área mental, la psique. Y vivimos dentro de un cuerpo. El cuerpo que tenemos está sujeto a una ley física que se llama la entropía, o la primera y la segunda ley de la termodinámica, que dice y establece la segunda ley que todo tiende al deterioro, a la oxidación, a la descomposición. Todo en este universo alrededor nuestro se está acabando. El Sol pierde millones de toneladas de masa por segundo. El Sol. Tu cuerpo, desde que naciste, comenzamos a morir celularmente, hasta hacernos viejitos, cacle, a los 85, 90 años de edad, nos tienen que volver a cuidar como cuando éramos bebés, a darnos de comer, etcétera, etcétera, hasta que acabamos. El cuerpo se deshace porque es solamente un envase, una casa temporal en donde habita la verdadera esencia de nosotros. Y cuando resucitemos, esta alma y este espíritu que tú tienes son eternos, tanto de los buenos como de los malos. Somos seres eternos, nada más que con diferentes destinos. Unos resucitarán para condenación de vida y otros para condenación eterna del infierno. Entonces son dos cosas diferentes que vamos a ver. Dios pues pone entre nosotros el alma y el espíritu. Ahora, muy bien, somos un espíritu, pongan atención aquí, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. La primer pareja humana tenía contacto con Dios. Estaban conectados con el espíritu, que es la fuente de energía. La fuente de energía no está entre nosotros, está fuera de nosotros. Tú no causaste que tú nacieras, ni yo hice que yo naciera. Alguien nos produjo. Alguien nos creó y dependemos de alguien. En Él somos, nos movemos y vivimos, dice Hechos capítulo 17, cuando Pablo les predicó a los griegos. Entonces, Adán y Eva tenían contacto con Dios por su espíritu. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, de ese árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal, no coman, les estaba diciendo lo siguiente: Adán y Eva, ustedes dos fueron creados libres. ¿Y saben por qué los creé libres? Porque todo lo que existe en el universo fue creado por amor, por el amor de Dios. Ahora, muy bien, si Dios y la fuente de la creación fue el amor de Dios, el amor implica libertad. Y si Dios creó seres libres para que pudiéramos libremente escoger amarlo, forzosamente tenía que venir la otra parte o la antítesis, que es el mal. Dios pudo habernos creado a todos como robots y habernos dado cuerda para que lo amáramos de una forma mecánica, pero cuando Dios considera que Él en su soberanía permite darnos la libertad, fue la libertad que Él nos dio, el abuso de esa libertad, lo que produjo la entrada del mal al universo. Señores ateos, ahí está su respuesta. Siempre que tenemos debates con ateos, es la primera pregunta: ¿y por qué Dios, si es bueno, creó al diablo? ¿Y por qué, si Dios es todopoderoso, como me dijo una vez un ateo en una conferencia, Dios es todopoderoso, ¿verdad, señora Alducin? Le digo, sí, claro que Dios es todopoderoso. ¿Por qué no acaba con el diablo entonces de una vez con tanta maldad? Le dije, dele gracias a Dios porque comenzaría con usted. El hecho que Dios todavía no haya acabado, porque lo podría hacer.
Si seguimos esa lógica elemental, lo podría hacer, pero simplemente Él tiene un propósito para llegar un tiempo cuando Él va a terminar con eso, como acaba el libro de Apocalipsis, con el final y la destrucción total de la maldad, para reinar eternamente a aquellos que pasaron la prueba y escogieron en esta vida amarlo, conocerlo y servirlo libremente. Entonces, es el amor lo que hizo que Dios nos creara. Y vuelvo a repetir, dentro del amor hay una ley. Tú no puedes obligar a nadie a que te ame. Es la ley del amor. Tú no puedes obligar a nadie a que te ame. Puedes chantajear, puedes obligar, pero puedes comprar. Hay gente que también quiere comprar el amor, ¿verdad? Pero el amor tiene que nacer de nosotros. Mi esposo no me ama, aunque le baile la como china poblana en la noche a tu esposo y le baile la danza de los 7 velos arriba de la cama, no vas a hacer que te ame. ¿Sabes una cosa? Es que mi esposa no me ama. Por más tú puedes comprar a tu esposa un vestido de china poblana y vestirla como artista y darle carros y todo, y estás tratando de satisfacer todas sus necesidades, pero tú no puedes hacer que te ame. Eso no va a hacer que te ame. El amor tiene que nacer. Si tu esposo no te ama, si tu esposa no te ama, algo está funcionando equivocadamente, y la única respuesta y solución que tú tienes es orar. Orar. Tan sencillo como eso. Padre Santo, yo quiero que mi esposa me ame. O que aquí mi pasica, mi compasita de cocodrilo también me ame, Señor. Aquí mi chencho. Y cuando comenzamos a orar, Dios es el único ser, la única fuerza universal que puede poner en tu esposa o en tu esposo ese amor que ahorita a lo mejor se está apagando. Y Él es el experto en hacer milagros. Estamos esperando hacer milagros, que alguien levanta a los paralíticos y que esto y que el otro, y tumbar a la gente, que porque el Espíritu Santo tumba a la gente, para poco y por allá. Y el milagro más grande es la conversión y la resurrección de los matrimonios, porque solo Dios lo puede hacer. Ningún psiquiatra, ningún psicólogo, ni con chochos, ni con lo que le des a tu esposa, ni aunque le des toloache, vas a hacer que te ame. Muy bien. Entonces, Adán y Eva, en el momento en que se rebelaron contra Dios, Dios le dijo que cuando participaran de ese conocimiento prohibido, ellos iban a morir. Y la palabra muerte, a los que la quieran apuntar, yo les recomiendo en estos seminarios que traigan su Biblia y un cuaderno u hojas, para que tomen notas, apunten, etcétera, etcétera. Es muy importante, es un seminario. Muy bien. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron y comieron de ese árbol, en ese momento dice la Biblia que murieron espiritualmente. Escúchalo y apúntalo. La palabra muerte en la Biblia no significa cesar de existir. Significa separación, nada más. Separar algo de otra cosa. Entonces, cuando Adán y Eva mueren, vean ustedes, espíritu, alma y cuerpo, en ese momento se separan, se marchitan espiritualmente, se desconectan de la fuente de la energía, los primeros seres humanos. Y desde Adán y Eva hasta nuestros días, la Biblia es el único libro que da una explicación coherente, lógica, a la razón de por qué el ser humano está descarriado. ¿Cuál es el problema que el ser humano tiene en su alma? Sigmund Freud lo atribuyó a la psique, comenzó a hipnotizar a sus pacientes neurasténicos para que subconscientemente pudiera tratar con ellos y al regresarlos a la conciencia pudiera sanarlos. Y fracasó porque el problema no está en la mente. Vuelvo a repetir, es mucho más profundo el problema del ser humano, está en el espíritu. William Shakespeare, el gran dramaturgo inglés, escritor, le atribuyó en su obra famosa Hamlet,
Ser o no ser, he aquí el dilema del ser humano. Le atribuyó el problema y le llamó el defecto trágico. Carlos Marx, no, el problema está en la lucha de clases. El proletariado tiene que vencer a la clase burguesa, y entonces cuando los pobres venzan a los ricos y les quiten las propiedades y les quiten el dinero, ellos suban al poder. Y este experimento lo hizo Castro, lo hizo Mao Tse, lo hicieron todos los grandes líderes comunistas del siglo XX y fracasaron, porque al quitarles el poder a los que dicen que eran corruptos, ellos repitieron el mismo problema. Y vean ustedes la revolución cubana, ¿no? Castro llega en el 60, no, pues Batista, y la gente, sí, el libertador, a los 2 años se hace comunista, y de Guatemala entraron a Guatepeor. Empeoró completamente la situación, porque así es, no funciona. El problema no es ese, y se están levantando mesías por todos lados. El problema del ser humano es mucho más profundo, radica en el espíritu. Entonces el ser humano se separa de Dios, y tú y yo desde hace aproximadamente 6,000 años, que es lo que se conoce como la historia del ser humano, 6,000 años hasta nuestros días, tú y yo hemos nacido con un cuerpo y con un alma, pero todos hemos nacido desconectados de Dios. Todos los seres humanos. No hay nadie que haya nacido conectado con Dios. Entonces, como estamos desconectados de Dios, dice el libro de Eclesiastés, escrito por el más grande sabio de toda la historia, el rey Salomón, que Dios puso la eternidad dentro de nosotros. Entonces el ser humano está desconectado de Dios, pero en el alma tenemos un sentimiento de que hay algo o alguien que trasciende el mundo, y esta es la razón por la cual todas las civilizaciones, todas las tribus, todas las naciones a través de toda la historia han adorado algo o a alguien. Decía Freud, el hombre es incorregiblemente religioso, y en eso tenía toda la razón. Entonces el ser humano, si no tiene a alguien a quien adorar, a quien conozca, el ser humano agarra un árbol, el tronco de un árbol, lo corta y le da una forma de un ser humano, y después de que con nuestras propias manos le dimos forma a la madera o al cemento o a cualquier elemento, nos hincamos delante de lo cual nosotros creamos y comenzamos a adorarnos a nosotros mismos. Es lo que la Biblia llama la idolatría. Comenzamos a adorar creación de nosotros. Nosotros comenzamos a inventar nuestros dioses. Y entonces Jesucristo baja hace 2,000 años y no nos trae otra religión de las miles de religiones que hay. Jesucristo no nos vino a traer otro camino. Nos vino a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Los vengo a reconectar con el Creador. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y cualquiera que quiera conocer a Dios me tiene primero, dijo Jesús, Mateo 11, 27 y 28, que conocer a mí, porque soy yo a quien el Padre dijo: Él es mi Hijo, en quien tengo toda mi complacencia. No fue en Mahatma Gandhi, no fue en Buda, no fue en Sarastro, no fue en tu Maharaji, no fue en Walter Mercado. Es en Jesús en quien Dios puso su deidad, porque Él escogió, Dios, que Él fuera el que nos reconectara con Dios. Entonces llegamos al capítulo 3 del Evangelio de Juan, y viene un fariseo a conocer a Jesucristo, Nicodemo, el famoso Nicodemo. Ahí lo vamos entendiendo bien, y es importante poder entender todo esto para llevarnos finalmente a lo que queremos comprender. Y este fariseo era fariseo de fariseo, un religioso como no se imaginan. Y le dice Jesucristo: mira Nicodemo, toda tu religión y tus ritos y tu miércoles de ceniza y tus peregrinaciones y tus sacrificios, todo lo que hagas no te sirve para reconectarte con Dios. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que volver otra vez a revivir tu espíritu dentro de ti. Y la resurrección de nuestro espíritu y nuestro espíritu volver a vivir
no es a través de las religiones, sino a través de la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23, habiendo sido renacidos, vueltos a nacer por la simiente incorruptible que es la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Dios escoge que cuando este libro se abra y se comunique a la gente, si tú recibes estas palabras y tú invitas a Jesús a tu vida, algo pasa dentro de ti que vuelves otra vez a resucitar, y entonces recibiendo a Jesucristo en tu vida como tu Señor y tu Salvador, el Espíritu Santo entra a tu vida y el Espíritu Santo, comienza a abrirnos la calabaza que tenemos aquí adentro y a quitarnos las vendas que teníamos que nos cegaban para poder entender la creación y a Dios, a entender qué es el matrimonio, que tengo que luchar por mi esposa, que tengo que ser honesto, que no puedo adulterar, que no puedo fornicar, y comienza una revaloración de nuestros principios, nuestra conducta y nuestra ética para comenzar a volver a vivir una vida en abundancia. He venido para que tengan vida, dijo Jesús, pero no solamente como la vida de todas las demás, de tu compadre, de tus amigos. He venido para que tú disfrutes a tu esposa y a tu esposo, para que cada vez que llegues en la noche a tu casa digas: Señor, gracias, porque el tesoro más grande que me has dado es mi familia. Es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Y por ser el tesoro más grande, escuchen, y el fundamento de la sociedad, porque cualquier sociedad está fundamentada en familias y en el matrimonio. Entonces, considerando que el matrimonio es el fundamento sobre el cual una sociedad sobrevive, es lógico que el ataque antes de que Cristo venga, y si realmente estamos viviendo los últimos días, el ataque sea contra el matrimonio. Acabo de leer ayer que en los últimos 20 años aquí en Estados Unidos el suicidio ha aumentado 25%. Y en 20 estados de Estados Unidos ha aumentado en los últimos 10 años el 30% el suicidio. Hace una semana la diseñadora famosísima Kate Spade, ahora que fuimos el otro día mi esposo y yo a un centro comercial, lo primero que vi fueron muchas bolsas y decía: Kate Spade se suicidó, se ahorcó. La más grande diseñadora que hay de bolsas y etcétera, etcétera. Antier se suicida Antonio Bourdain. O en CNN, uno que viajaba por todo el mundo y era chef y participaba de todos los alimentos, un hombre de 61 años, éxito millonario, se quita la vida. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando con todas estas personas que tú dices: Dios mío, si es lo que yo he anhelado, ser famoso y ser una grande diseñadora, millonaria? Britney Houston, pobrecita, la negrita, una voz impresionante. A los 35 años comienza con las drogas. Un hombre la traiciona, tiene una decepción con los hombres, etcétera, etcétera, y muere ahí en su tina, se quita la vida de una sobredosis de drogas. Y ya Michael Jackson, cuando se muere, nadie sabía si era hombre o mujer. Elvis Presley, el rey del rock, muere en el suelo completamente con un pasón de drogas, porque la esposa lo deja, acaba como homosexual metiéndose con su jefe y guardaespaldas. En fin, vemos todo este cúmulo de deportistas, políticos, escritores, famosos, artistas, cómo acaban, qué pasa. Entonces no es eso lo que anhelamos. Entonces no es la felicidad del dinero, ni la fama, ni el poder, ni el ser presidente de la república, ni político. No, no lo es. Jesús dijo: el agua que tú bebas del mundo te volverá a dar sed. Mas el agua que yo les doy, dijo Jesús, será como una fuente que salte dentro de tu ser para vida eterna. Él es el único que puede darnos el propósito y el sentido para seguir viviendo, el Señor Jesucristo.
Y vemos en penúltimo lugar, aquí en Génesis capítulo 2 también, en el versículo 18 del capítulo 2 del Génesis, que dice Dios, la primera vez que Dios dice que algo no es bueno. Todo lo que había creado Dios hasta ahorita era bueno. Y aquí esto es tremendo porque hay mucha sabiduría detrás de toda la palabra de Dios. Está la sabiduría de Dios. Imaginemos nada más eso, ¿no? Los pensamientos no son nuestros pensamientos. Y dijo Jehová, no es bueno. Yo considero, desde mi perspectiva, allá arriba, que el varón esté solo. Así que no me digas, ya estoy así como Juan Charrasqueado. Yo soy el aventurero, puritito corazón. Estamos bien mal cuando yo pensaba también, ¿verdad? Me gustan las altas, las flacas, las chaparritas, las flacas. No, mi amor, nomás tú eres tú. La cantaba. La cantaba cuando era charro, cuando no era ni cristiano. Pero así éramos todos, ¿verdad? Y yo soy el aventurero. Y creemos, ¿verdad? Que realmente, no, yo no necesito a nadie. Y ¿sabes una cosa? Cuando ya pasamos el quinto o el sexto piso de edad, te vas a dar cuenta la inmensa necesidad que tiene el hombre de una mujer, de una compañera. Y si tú lo has tratado mal, no te la vas a acabar. Hasta el chorizo te va a quemar. De acuerdo a Dios, el hombre fue creado entonces incompleto. Y es exactamente como una media naranja. Y la mujer, de acuerdo a la Biblia y a la perspectiva divina, es la otra media naranja. Ahora, si tú te casas con la otra media naranja, donde embonan perfectamente bien los dos, porque somos espíritu, alma y cuerpo, ya lo vimos. Entonces, el matrimonio no es simplemente si tiene buen cuerpo ella o él se parece a Rambo, etcétera, etcétera. Tiene que haber, claro que tiene que haber también atracción física, ¿verdad? Desde luego, pero tiene que haber también atracción intelectual, pero lo más importante, el sello y la goma y lo que hace que un matrimonio permanezca es la atracción espiritual. Unidos en el espíritu. Somos uno en el espíritu. Y cuando estamos unidos en el espíritu, hay muchas más garantías de permanecer juntos. Porque si tú te casas con una persona que está muerta espiritualmente y tú estás viva espiritualmente, o sea, si tú eres cristiana y te casas con un incrédulo, no te la vas a acabar también. Vas a sufrir muchísimo, o viceversa. Si tú te casas con una mujer que no es cristiana y tú eres cristiano, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Eso es otra historia, ¿verdad? Pero aquí vemos las razones por las cuales Dios hace lo que hace. Muy bien, no es bueno que el hombre esté solo, y entonces dice Dios, le voy a hacer ayuda idónea para él. Es el primer nombre que Dios le da a la mujer. ¿Quién es una mujer? Tu ayuda idónea. ¿Qué significa? La palabra que se usó en el original hebreo es asa, eser, neged, que significa la persona que puede influir, animarte, echarte porras, orar por ti, sostenerte aunque te creas muy macho. Es una mujer la que puede verdaderamente influir más que cualquier otra persona en un hombre. Y les recuerdo una cosa, así como una mujer tiene el poder tan grande, y muchas mujeres nos escuchan ahorita, para poder levantar a un hombre, también una mujer tiene el poder de hundir a cualquier hombre. Y lo dice Proverbios 7 y Proverbios 8. No te ciegues con su belleza, porque la preciosa alma del varón la casa muchas veces la mujer, pero no la mujer esposa, la mujer ajena, la que no es tu esposa. Entonces los hombres vamos a ver, ¿verdad? El domingo en la mañana, cuando los que nos acompañen, vamos a ver que el adulterio es precisamente la situación donde se corrompe el carácter y donde un hombre puede acabar con su familia, con su paternidad, con sus hijos, con su empleo, con su ministerio, simplemente por irse con otra mujer que no es tu esposa.
Hay dos hombres en la Biblia. El más fuerte de toda la historia se llamaba Rambo. No, ¿verdad? Sansón. Estoy bromeando. Sansón se considera el hombre más fuerte de la historia, donde el Espíritu Santo entraba a su vida y a un león, ¿verdad? Lo hizo como un cabrito, bueno, cargó una puerta como 250 kilos, etcétera, etcétera. Y el otro hombre, el más sabio de toda la historia, fue el rey Salomón. A estos dos hombres, al más fuerte de la historia y al más sabio de la historia, fueron vencidos por una mujer. Imaginémonos, varones, cuando andamos ahí, cuando andas ahí de rabo verde o de coquetón. Entonces, Dios quiere que tú sepas que hay una mujer para tu vida. Entonces, no es esa que te anda echando ojitos por ahí, hay millones. El día que yo me casé con Marta, ¿verdad? Les dije a 3.200.000 mujeres: adiós Carmelita, adiós Flor, todas, adiós todas. Ay, y ahora esta es la mera merengues. Y cuando ya se casó conmigo, adiós a todos los Rambos. ¿4 qué? 4 millones, dice mi esposa. Y ahora este es el mero merengues, ¿verdad? Y ese es el matrimonio. Es cuando tú maduras, cuando te das cuenta que precisamente cuando traemos esta rosquita aquí en el dedo, ¿verdad? Que se llama el anillo de matrimonio. ¿Sabes qué significa esto? Que estamos fuera del mercado. Que ya no estamos en el mercado. Ya no podemos ver el menú. Y ahora tenemos a la persona que Dios ha traído a nuestra vida. Y en eso consiste la grandeza del carácter. En dedicarte a esa mujer, en dedicarte a ese hombre. Y ahí es donde se encuentran las bendiciones de Dios. Porque eso es lo que Dios bendice. Porque Él sabe, como dice Proverbios 6:32, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará. Y su falta y su pecado será muy difícil de cubrir muchas veces. Por las heridas y las consecuencias que produce una canita al aire, como así le llaman actualmente. Entonces, esto es algo que dice la Biblia. Dios tiene una mujer, y para todos nosotros, Dios para todas las mujeres tiene un hombre, y esta es la ayuda idónea que necesitamos. Y finalmente el versículo 21, vean cómo Dios hizo a la mujer. Puso a dormir a Adán. La primera operación quirúrgica sin anestesia. Puso a dormir a Adán. Y mientras Adán dormía, vean ustedes los detalles de la Biblia. ¿De qué parte del cuerpo del hombre sacó Dios a la mujer? De una de sus costillas. ¿Cuál es la razón científica y genética para que Dios haya hecho esto? No hay una coma, una palabra en la Biblia que no tenga valor espiritual y sentido. Pasaron aproximadamente 5,000 años cuando se descubrió la circulación de la sangre. Hasta 1954 el ADN. Pero se sabe que la sangre se forma en la médula de los huesos. Los que son médicos lo pueden confirmar. Entonces, el varón, ¿qué cromosomas tenía? X. Entonces, la mujer la saca del material genético del hombre y entonces hace a la mujer con los cromosomas XX, que si hubiera sacado Dios a la mujer del hombre, hubiéramos sido una raza híbrida genéticamente. Virgen de la Macarena. ¿Por qué José no podía tener relaciones con María? Hasta el siglo pasado se descubre. José, no te metas con María, el Espíritu Santo cubrirá tu cuerpo y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué José no podía tener relaciones con María y Cristo nacer como tú y yo nacimos? Hasta que se descubre 2000 años después.
La ciencia de la genética nos muestra claramente que fue precisamente porque si José se hubiera metido con María, el cromosoma Y hubiera infectado y Cristo hubiera nacido en pecado como tú y yo nacimos. Y el Hijo de Dios no podía heredar genéticamente el cromosoma Y de Adán. Desde Adán hasta nuestros días, todos los hombres traemos el cromosoma Y infectado. Y somos los transmisores del pecado, porque nosotros teníamos la semilla o el esperma. La mujer es la receptora y nosotros somos los que inyectamos el esperma para la fertilización del óvulo de la mujer. Y todo esto tiene lógica hasta que se descubre y la ciencia dice, y la Biblia tenía razón. Impresionante. Aquí está la ciencia, aquí está lo más profundo que puede existir. ¿Qué venimos de los animales ni nada? La misma ciencia corrobora que las palabras de Dios es verdadera, es cierta, y que está de acuerdo a los descubrimientos de la biología, de la genética y de la física. Y dice la Biblia, entonces de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque el varón fue tomado. Y por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. El matrimonio con 3 palabras se describe en el versículo 24. Apúntalo si quieres. El matrimonio es abandonar la antigua familia. Papá, bye. Mamá, bye. Mi perro Fido, bye. Cuñados, hermanos, amigos, todos, adiós. Esta es la familia con la cual tú y yo nacimos. Mi papá, mi mamá, todos nacimos en una familia. Ahora muy bien, cuando nos casamos, damos un paso adelante y formamos una nueva familia. Y ahora esa nueva familia es mi responsabilidad delante de Dios. Y ahora delante de Dios, mi esposa es mi principal prioridad. Papá, te quiero, honrarás a tu padre y a tu madre, pero mi esposa es primero que ustedes y que mis hermanos y que mis hermanas. Mi esposa es número 1 después de Dios. Y cuando tú le das a tu esposa esa prioridad, no vas a permitir que tu familia anterior, ni tu papá ni tu mamá humillen ni se metan con tu esposa o con tu esposo. Y si se meten, papá, discúlpame, tú vas a respetar a mi esposa y si no, no regreso a tu casa. Mamacita, tienes que respetar a mi esposa, hermanos y cuñados y todo, ¿verdad? Porque mi esposa y yo somos una sola carne. Eso es lo que Dios honra y es lo que Dios entiende por abandonar la antigua familia, y ese es el matrimonio. Y esta es la razón por la cual la experiencia lo corrobora. De acuerdo a derechos humanos, el 65% de los divorcios en América Latina se deben a terceras personas viviendo en el hogar. Cuando te casas, no te llevas a tu hermano a vivir contigo, menos a la suegra a la luna de miel. Sería el colmo, ¿verdad? Entonces nosotros los que somos papás y tenemos hijos ya casados, tengamos cuidado cuando los vamos a visitar, que no pase de 2 semanas nuestra visita. El arrimado y el muerto a los 3 días apestan, dicen en mi tierra. Entonces no es sano que una nueva pareja tenga personas viviendo en su casa. ¿Por qué, verdad? Porque se rompe la privacidad y se rompe la intimidad. Yo les cuento una vez que un hermano nos contó ahí en la Riviera Maya en un seminario, que dijo, no hermano, tiene usted la razón, la Biblia tiene la razón. Cuando yo me casé, mi suegra tenía ya 1 mes, ya no hacía, y tenía miedo que le dijera a mi esposa, oye, ya tu mamacita, ya llévate de la casa, ya es mucho gorro tu jefa. Y una vez me levanto, dice a la 1 de la mañana, y se me olvidó que mi suegra estaba ahí en la casa, ahí en ropa interior yo, y de repente abro la puerta del refrigerador y aparece un marciano enfrente de mí. Ese marciano era mi suegra con tubos todo aquí alrededor, parecía que traía un casco espacial. Yo estaba medio dormido, había soñado con marcianos, dice. Y los dos ya gritó y me vio, pegó un grito y yo pedí un grito más grande todavía. Perdimos la intimidad, ya no podía andar en mi casa en ropa interior porque pues ahí estaba mi suegra, ¿verdad? Se pierde la intimidad y la privacidad. ¿Cuánta razón tiene la Biblia?
el matrimonio es entre dos personas, cuidémonos de dejarlos que vivan solos, que se peleen solos. Los aconsejamos desde lejecitos, pero no es saludable pasar mucho tiempo con ellos. El matrimonio es unirnos a nuestra esposa, ser una sola carne, y vamos a hablar más mañana acerca del sexo en el matrimonio. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche preciosa, fresca, que nos has dado, donde sabemos que tu Espíritu Santo está abriendo nuestro entendimiento. Tu palabra dice que no hay nada torcido ni perverso en tus razones. Es razonable a los que han entendido, y la sabiduría a los que han podido comprender que tú eres Dios, que nos creaste por amor y que de tal manera nos amas que diste a tu Hijo en una cruz, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Te damos gracias, Jesús, porque esta noche sabemos que estuviste con nosotros y tu Espíritu Santo nos ha guiado a toda la verdad. Te bendecimos y te damos las gracias en tu nombre precioso. Amén.